Mi nombre es María Paz Sandoval y soy directora en Confluir. Y primero queremos darles un feliz Día del Trabajador, para empezar, y la bienvenida a esta charla de estilo ciudadano que vamos a tener hoy día, donde la idea es que podamos escuchar y conversar sobre los beneficios de un banco central autónomo. Y para esto nos acompañan como panelistas hoy día Andrés Larraín, ingeniero civil y representante de la causa Banco Central Autónomo, y desde Confluir, Francisco Geria, quien es máster en Políticas Públicas y Desarrollo de la Universidad de Duke. Y bueno, antes de empezar, quisiéramos contarles que Confluir es una plataforma que une a un grupo de jóvenes, y bueno, no tan jóvenes también, que creemos en la necesidad de un proyecto colectivo que contribuya con ideas, reflexión y diálogos, principalmente para la construcción de este nuevo Chile que estamos viviendo. Y nosotros creemos que para construirlo necesitamos políticas públicas con dos componentes esenciales o imprescindibles, que son la participación ciudadana, pero también la evidencia empírica. Y bueno, es así como nacen actividades como esta, como la que tenemos hoy día en el Zoom, junto a esta causa ciudadana que busca conservar la autonomía del Banco Central e instalar esta causa en el importante proceso que empezamos a vivir, el proceso constitucional que empieza en nuestro país. Agradecemos a todas y todos los que nos están acompañando hoy día en el Zoom y sus preguntas las pueden hacer a través del chat durante las presentaciones y luego queremos responderlas o conversar al respecto. ¿Ya? Dejo la palabra a Pancho, a Francisco Geria, que nos va a contar un poco más. Gracias, Pachi, y aprovecho nuevamente a saludarlos a todas y todas. Nada como comenzar un fin de semana tempranito hablando de política económica y Banco Central. Perfecto para comenzar un fin de semana, así que agradecido de todos quienes nos están acompañando hoy día en este tema que es súper relevante. Desde Confluir, claro, estamos justamente desde la Comisión de Políticas Económicas de Confluir, abordando distintos temas, tratando de poder aportar en la construcción de ideas, de poner sobre la mesa ciertas evidencias o ciertos puntos que permitan tener una sana discusión y conversación en relación al proceso constitucional y el proceso de definición que se está desarrollando en nuestro país. Así que en esta oportunidad hemos considerado un súper buen espacio para poder conversar, para poder hablar de un tema súper relevante que es... Ahí está. ¿Te gusta qué? Pongámonos, la idea es que nos pongamos todos ¿Bueno, en... la música romántica? Ahí. Quedaste muteado, Pancho. Ahí sí, ahí está. Ahí. Muchas gracias. Y como les comentaba la Pachi, la idea es que esto sea un diálogo ciudadano o un diálogo más conversado. Tenemos un par de presentaciones. Primero va a presentar Andrés, le voy a dar la palabra en un segundo, después voy a presentar yo brevemente y después ya vamos a abrir la palabra y ahí sí podemos tener el micrófono abierto, podemos hacer comentarios, preguntas. Por lo pronto invitarlos a que hagan, a que escriban sus comentarios o cualquier pregunta en el chat, ahí lo vamos a recoger, pero ya después de que terminemos las presentaciones podemos tener un espacio más obviamente de conversación abierta, de preguntas, y que podamos ir intercambiando ciertas visiones y ciertos puntos en relación a este tema. Sin más preámbulo, quiero dejarlos primero que todo con Andrés Larraín, un gran amigo además de años, que hoy día está como representante de esta causa ciudadana por un Banco Central Autónomo, y bueno, los dejo con él, que le va a contar más de qué se trata esto y cuál es el punto importante que se está planteando desde ese proyecto. Adelante, Andrés. Hola, Pancho. Hola, María Paz. También le doy las gracias a
a Jorge, que ha estado metido en la organización de todo esto, y darle las gracias por la oportunidad a los amigos de Confluir para exponer un poco sobre nuestra causa. Voy a compartir la presentación. Ya. Quiero partir diciendo algo que a veces complica un poco presentar. ¿Se ve bien la presentación? Ya. A veces complica un poco presentar sobre esto porque los públicos son un poco dispares, entonces de repente hay gente que no sabe, no estaba muy metido en el tema, y de repente hay alguien en el público que la otra vez nos tocó, que era un profesor de Derecho de la Universidad de Chile, que su cátedra pasaba el tema, y entonces había gente que no había escuchado muy poco en su vida del Banco Central, y en paralelo estaba una persona que hacía clases sobre el Banco Central. Entonces de repente cuesta un poco eso. Como nosotros somos una causa ciudadana que aspira a ser masiva, partimos un poquito de atrás. Les pido un poco disculpa a los que sean muy peritos en el tema si sienten que hay elementos muy básicos, y un poco paciencia, pero también es la forma de ir construyendo un argumento, y lo importante es que de esta forma pueda ser para todos, ya que es un elemento muy importante de nuestra causa. Nosotros tratamos de hablar de temas económicos, pero para todos, no para economistas, ¿ya? Como cualquier causa que quiere estar en una constitución que tiene que ser masiva y transversal. O sea, bueno, mi nombre es Andrés Larraín, muy breve, les quiero ir presentando un poco sobre la historia. Voy a hacer un temario bien sencillo, voy a contextualizar históricamente los bancos centrales para que se entienda. Es muy difícil, si es que uno no construye un argumento histórico, no irse netamente a la tecnocracia. Nuestra idea también es darle un sentido contextual al tema de los bancos centrales. Vamos a hablar del caso alemán, el caso chileno, ahí van a darse cuenta porque hablamos del caso alemán. Vamos a hablar un poco de la base teórica de la inconsistencia temporal, y vamos a hacer algunas referencias teóricas y algunos temas en discusión que están sobre la tabla. Es difícil concentrarlo todo en tan poco rato, pero vamos a tratar, ¿ya? Para los que no sepan mucho de política monetaria, básicamente la razón de ser de los bancos centrales es porque se pasa de la moneda mercancía, o sea, la moneda que tenía valor en sí mismo, la moneda de oro, la moneda de plata, a una moneda fiduciaria, o sea, un papel. Ese papel no vale nada, solo es la confianza de que vale algo, ¿ya? Y originalmente, y este es el punto por lo que pasamos esto, originalmente no existían bancos centrales, y los que imprimían billetes eran los privados, los bancos privados, ¿ya? Pero eso generó un problema básico, que es un problema básico de la economía, que es el tema de la confianza. Yo confiaba en ciertos bancos que imprimían billetes y no confiaba en otros, y le daba distinto valor. Y está todo el tema asociado del riesgo, ¿no es cierto? Y ese tema es crucial. ¿Por qué surgen los bancos centrales? Y el segundo tema crucial es que obviamente se prestaba para estafas y todo tipo de cosas. Entonces, el Banco Central es un tema moderno, eso es lo primero que quería dejar claro, y es claridad de que tiene que ser una entidad única y pública. De eso no hay discusión alguna, ¿ya? El primer Banco Central es de finales del siglo XIX en Suecia, 1897. Es el primer banco que asume elementos propios de un banco central. Y el caso alemán, ya está, en el mundo se empiezan a implementar distintos bancos centrales, sobre todo en el mundo, pero hay un problema con la inflación, ¿ya? Y el caso más ejemplificador de la inflación es el caso alemán. Entre guerras se producen tasas inflacionarias gigantescas. Ahí tenemos dos fotos que son súper simbólicas: niños haciendo volantines con billetes. Era más barato hacerlo con billetes que hacerlo con otro papel. La gente tenía que llegar a recibir sueldo 2 veces al día, porque se evaluaba tanto la moneda que en la tarde ya no era completamente distinto el poder adquisitivo que tenía en la mañana, ¿ya? Los alemanes tenían un problema gigantesco con la inflación, y como los alemanes son alemanes, y como han creado buena parte de los elementos económicos sociales modernos, desde los sistemas de seguridad social a todo, crearon el primer banco central autónomo, que no es más, es obra de nada más y nada menos que el canciller Adenauer, ¿ya? En 1957 surge el primer banco central autónomo, y surge como una respuesta a la inflación. O sea, nunca nos podemos olvidar que la autonomía de los bancos centrales surgió por una respuesta a la inflación. Obviamente el caso alemán fue exitoso, y el modelo alemán de banco central es el que, ¿por qué lo pasamos? Porque es el que se basó Chile. Chile, cuando en el año 89 decide hacer la ley orgánica constitucional que da origen
a los bancos centrales autónomos, que da origen al Banco Central Autónomo, se basó en el ejemplo alemán, ¿ya? Y el ejemplo alemán es el mismo que tomó el Banco Central Europeo, ahora de la Unión Europea. Tiene casi la misma estructura del Banco Central Alemán. Los alemanes son los principales accionistas del Banco Central Europeo. Entonces, nunca descuidemos del origen de esto, que es una copia del Banco Central Alemán. ¿Qué pasa en Chile? Para ir contextualizando. Chile vivió un proceso de inflación crónica, igual que todo el cono sur, ¿ya? El proceso de inflación crónica entre el año 45 y el año 89, más de 50 años, el promedio inflacionario en Chile anual era de 43%, ese era el promedio, ¿ya? Los gobiernos chilenos trataron de hacer todos los gobiernos se trataron de hacer políticas para controlar la inflación, ninguno tuvo éxito, a tal punto que Alessandri cambió el escudo por el peso, ¿ya? Todos fueron medidas para tratar de controlar la inflación, algunos gobiernos tuvieron éxito un año, pero era un éxito pasajero por circunstancias, no un éxito que uno podría establecer una política pública sustentable, y al segundo año ya tenían de nuevo tasas inflacionarias altas. De hecho, dentro de estos 54 años solo hubieron 3 años con inflaciones menor de un dígito, ¿ya? La inflación era un tema crónico en Chile, y el único instrumento que realmente logró controlar la inflación en Chile fue la declaración de autonomía del Banco Central. La declaración, esto es un elemento muy importante de la charla, la declaración en los hechos reales, no la declaración teórica. La Constitución del 80 ya declaraba autónomo al Banco Central, era una palabra, pero en los hechos y en la práctica no fue autónomo entre el año 80 y el año 89, ¿ya? En los hechos, uno puede poner la palabra autónomo, pero tener elementos que se contradigan con la autonomía, como que los consejeros tienen dependencia de parte del gobierno. O sea, ¿de qué me sirve la palabra en sí misma? Y esto que ustedes, ¿por qué está haciendo tanto énfasis en esto? Porque esto es un elemento central en la discusión actual. O sea, la palabra autónomo nadie la quiere sacar. El punto es que hayan elementos posteriores que contradigan dicha autonomía, ¿ya? Para poner una gráfica un poco más, ahí pueden ver los promedios inflacionarios, ver que ningún gobierno se salvó, o sea, desde Pedro Aguirre Cerda hasta la dictadura militar, todos los gobiernos tuvieron altas inflaciones, ninguno logró controlarla, y de los últimos 20 años, desde diciembre del año 2000 a diciembre del año 2020, la inflación promedio en Chile ha sido de un 3,16%, es decir, la inflación está controlada en marcos completamente aceptables y completamente sanos para la economía, ¿ya? ¿Qué les puedo decir? Obvio, el gobierno de Patricio Aylwin tuvo inflación más alta porque, bueno, también, esto es súper importante, también de poner como un elemento para posteriormente poder empezar a tener una discusión, ¿ya? La inflación no es solo porque el gobierno imprime billetes, también se da porque yo creo, los actores económicos creen que el gobierno puede imprimir billetes. Hay un tema de expectativas, no solo un tema de hechos. Por ejemplo, en Argentina, durante el gobierno de Macri, hubo un proceso inflacionario que no fue porque el gobierno haya impreso billetes, fue porque los agentes económicos creían que el gobierno iba a imprimir billetes. O sea, si yo creo que el gobierno puede imprimir billetes, puedo producir un alza de precio, yo como actor económico puedo producir un alza de precio. Entonces, el proceso deflacionario en Chile, o sea, el control de la inflación, no fue de un día para otro, no es que yo declaro el Banco Central autónomo y a los 2 días está la inflación controlada, es un proceso de construcción de confianzas que tomó un tiempo, que fue una transición, que se fue construyendo confianza sobre que el gobierno no inyectaba mucho dinero a la economía en forma, podríamos decirlo, en forma irresponsable, porque el principal elemento inflacionario en Chile era que los gobiernos le pedían prestada plata al Banco Central para obras del gobierno, ¿ya? Entonces, cuando se empezaron eso se impidió, y se empezó a hacer en la práctica, y los agentes económicos empezaron a confiar lentamente en que esta autonomía del Banco Central hacía que la inyección de dinero era responsable, lentamente se empezó a hacer un proceso de control de inflación paulatino, que ya en el gobierno de Freire y Ruiz Tagle, ya claramente, ya en el gobierno de Lagos podemos decir que ya abiertamente hay una confianza absoluta de los actores económicos en el Banco Central chileno, ¿ya? Pero esto es súper importante, porque tal como construir la confianza te tarda tiempo, destruirla tarda muy poco, ¿ya? ¿Por qué promovemos un Banco Central autónomo?
a grandes rasgos. Primero, y la gran razón por la que uno promueve el principal argumento son los resultados. El Banco Central de Chile ha sido exitoso. El Banco Central de Chile tiene un objetivo, que es tener controlada y estable la inflación, y no solo lo ha logrado bien, lo ha logrado muy bien. O sea, los resultados del mandato democrático que se le hace al Banco Central, porque el Banco Central autónomo no es que actúe haga lo que quiera, hace lo que las leyes le mandatan, y las leyes las construyen los poderes democráticos, porque también ese es otro elemento en discusión, ¿ya? Que dicen como que, ¿quiénes son estos caballeros para decir? No, ellos están cumpliendo un mandato, y los resultados han sido exitosos, y ese es el principal argumento, y el más fuerte y el más potente. Pero que los resultados sean exitosos no es producto de una casualidad, es producto de que los incentivos están bien puestos y se condicen con toda la teoría económica respecto al estudio de los bancos centrales. Les voy a explicar un solo concepto, un concepto que todos los que hayan estudiado economía van a decir que es muy sencillo, o sea, ya lo saben, pero por si alguien no estudió economía, es súper importante, que es la inconsistencia temporal. La primera foto es Ulises, en la Odisea. Ulises quería escuchar el canto de las sirenas, pero sabía que si escuchaba el canto de las sirenas, iba a morir, porque él iba a ser atraído por las sirenas. Entonces, ¿qué hace Ulises? Le dice a su tripulación: amárrenme y por ningún motivo me suelten, porque yo no puedo ir hacia las sirenas. Esto, en teoría económica, es el gobierno. El gobierno está estudiado, ahí les vamos a dejar una bibliografía con los papers, está estudiado que en ciclos electorales, en años electorales, el gobierno tiene una tendencia a aumentar el gasto público, y en los países que no tienen banco central autónomo, a inyectar dinero a la economía. ¿Ya? Es lo mismo que Ulises. Tener un banco central autónomo es pedirle a un tercero que me vigile cuando yo siento que la decisión que tomo cuando la tengo en un periodo, por eso que es una inconsistencia temporal. Cuando no estoy en el periodo, tengo esta decisión, pero cuando estoy en el momento de los hechos, tomo una decisión que no era la racional que quería tomar previamente, ¿ya? Y yo lo pongo, así te lo pasan en cualquier clase de economía, pero yo lo pongo en un ejemplo más burdo, por si es que acá hay alguien que no es economista, el ejemplo de la dieta. El lunes me pongo a dieta, esa es mi decisión racional, eso es lo que mi cabeza quiere hacer. Pero estamos a día domingo, y yo le pido, hay dos opciones, le pido a alguien: oye, bota todos esos chocolates, eso de helado, y las hamburguesas que tengo en el refrigerador, porque me voy a poner a dieta, y sé que lo más probable es que el día domingo, pese a que racionalmente me quiero poner, el día domingo me quiero poner a dieta, el día lunes me tiente, y eso es como declarar la autonomía, que otro tome un poco de control y me ayude a cumplir la tarea que yo racionalmente me he propuesto. O la otra es dejar todos los chocolates ahí, y la posibilidad de incumplimiento un poco alta. Es bien burdo el ejemplo, pero ojalá que con eso le quede más claro si es que alguno no es economista. Bueno, los años de elección en los países sin banco central independiente gastan más, eso es un hecho. Les vamos a dejar una bibliografía al respecto. Está estudiado, no es empírico, no es un arrebato mío, y no es solo en Chile, esto está estudiado para el caso chileno en los años anteriores a la autonomía del Banco Central y en distintos países. Les quiero dejar una base analítica bien a la pasada por razones de tiempo. Y se las quiero explicar un poco. Nosotros tenemos una base analítica básica que son del premio, entre comillas, Nobel de Economía, porque todos sabemos que no hay premio Nobel de Economía, pero el equivalente del año 77, que es súper importante, que ahí se hizo patente el tema de la inconsistencia temporal. ¿Por qué resalto esto? Porque en los años 70 y 80 el tema inflacionario era un tema mundial. Los pocos países que lo tenían controlado eran los alemanes, y ahí se generó la tendencia de tener bancos centrales, no solo en Chile, sino que en varios países del mundo, y esa tendencia ha continuado en el tiempo, y hoy en día es muy anómalo que alguien vuelva hacia atrás. De hecho, el único caso que yo conozco es el argentino, que de un banco central autónomo pasó a un banco central dependiente, así le ha ido, y entonces está toda la base analítica de la inconsistencia temporal. Ahí les dejamos 3 textos clásicos, que están todos en nuestra página web, en la página web de Banco Autónomo Central, o sea, Banco Central Autónomo, están todos los textos, todos los papers. La tendencia mundial de los últimos 30 años sí otorgarle autonomía a los bancos centrales. Ahí dejamos un paper que lo muestra, o sea, es una evidencia empírica también. Y por último, que los bancos centrales autónomos contribuyen a bajar la inflación, les dejamos, también está en la página web,
los tres casos. El caso mundial, o sea, una persona que lo vio para el mundo. El caso latinoamericano, que es súper interesante, porque en Latinoamérica hay varios bancos centrales que no son autónomos, entonces el contraste es bastante atractivo. Y aparte, eso es otro tema para la conversación posterior, que estaba muy... Eso de compararnos con países que tienen instituciones mucho más sólidas en temas de confianza económica, igual a veces es complejo, pero lo dejo como enunciado nomás. Y también dejamos 5 papers del caso chileno, dado que estamos en Chile y nos queremos centrar. Hay 5 papers súper relevantes de grandes economistas chilenos que muestran que el Banco Central chileno autónomo le ha permitido tener un control inflacionario. ¿Ya? ¿Por qué promovemos un Banco Central autónomo? La estabilidad de precios contribuye al crecimiento y protegen a los grupos más pobres. Eso es súper importante. La inflación, algunos economistas la tildan como un impuesto a los pobres. Los pobres no tienen capacidad de ahorro y tienen todo que invertirlo en consumo, entonces cuando hay grandes tasas inflacionarias, los más afectados son los pobres. De hecho, al final les quiero mostrar una cita del ministro de Desarrollo Social de Argentina, no de Chile, de Alberto Fernández, no de Sebastián Piñera. O sea, no... y el Banco Central también tiene una importante labor de contribuir a la estabilidad financiera del país. Si bien el gran argumento del éxito chileno ha sido la inflación, no se puede dejar desentender de cómo ha contribuido a la estabilidad financiera del país. Y por último, la última diapositiva antes de ir cerrando, porque la idea es conversar más que hacer un monólogo, quería dejar 3 temas sobre la mesa. El primero, algunos personajes, influencers, no sé cómo decirles, tuiteros, hablan del tabú neoliberal del Banco Central Autónomo. Al respecto yo tengo 2 cosas que decir. Primero, no es un tabú. Se pueda discutir. Tampoco es un dogma, como lo han tildado. Si fuera un dogma sería una creencia. No, esto es evidencia empírica. En Chile y en el mundo. Teoría, o sea, es la razón y la evidencia empírica. Segundo, no es neoliberal. Cualquier socialdemocracia moderna que se diste tal va a tener un banco central autónomo. O sea, es una política económica que muy alejado del liberalismo extremo, como lo han tildado algunos. ¿Ya? Y 3 provocaciones. Estas noticias de este año, del 22 de marzo del 2021, la lira turca llega a caer 17% frente al dólar tras que el presidente Erdogan, presidente de derecha, para que después no crean que es una política neoliberal, destituye al jefe del Banco Central, en un país que no tiene un Banco Central autónomo, que tiene un Banco Central dependiente del gobierno, como Turquía. En un día, la lira turca pierde un 17% de valor frente al dólar. Eso es pura confianza en los agentes económicos. Se produce un proceso de desconfianza, boom, se desploma la moneda. Segunda noticia, también para ir derribando el tabú neoliberal. De hecho, voy a hacer un hincapié en esto. Esta noticia es del 23 de abril, reciente. Ecuador, que todavía está en el gobierno, todavía no asume el gobierno el presidente que acaba de ganar, que se me acaba de ir el nombre, sino que todavía está con un gobierno de izquierda, devuelve la autonomía al Banco Central. El gobierno espera equilibrar el balance con la nueva ley. Y esto es súper curioso, porque Ecuador es un país que está dolarizado. O sea, no es que los bancos centrales se fueron automizando en los años 80. Todavía hay países, la tendencia todavía continúa. O sea, no es un tema totalmente contingente. Y ahí podemos entrar un poco en el caso ecuatoriano, porque está dolarizado, entonces algunos preguntan por qué, pero ahí se les puede responder un poco el por qué. Pero lo importante es que, ¿y por qué me quiero detener el caso ecuatoriano? Porque una vez tuvimos una charla con un historiador, y la conclusión que nosotros llegábamos es que no son gobiernos de derecha o de izquierda los que determinan Banco Central Autónomo. La gran mayoría de los gobiernos que determinan Banco Central Autónomo son los que pierden el poder. Porque el Banco Central Autónomo es atomizar el poder, es quitarle poder al Ejecutivo. O sea, el Ejecutivo que tenía un Banco Central dependiente, cuando se autonomiza, atomiza el poder. Y la sociedad tiene el poder más atomizado y menos concentrado, ¿ya? Y eso normalmente en la historia del mundo ha pasado cuando un gobierno pierde el poder para perjudicar al bando
cambiante siguiente. Y eso pasó, de hecho, en Chile, literalmente, durante toda la dictadura, no le dieron autonomía real al Banco Central y se lo dieron en octubre del 89. ¿Por qué? Porque querían quitarle poder a la concertación. Esa es la realidad. Pero al mismo tiempo, en los mismos años 80, Margaret Thatcher no quería que el Banco Central británico fuera autónomo. O sea, ¿por qué? Porque ella tenía el poder ejecutivo, ella aspiraba a que su coalición continuara en el poder y nadie que tiene poder quiere entregarle autonomía al Banco Central, porque el Banco Central desconcentra el poder al tener autonomía. Eso es un elemento súper importante. Entonces ha pasado de lado a lado. Ahora en Ecuador, un gobierno de izquierda saliente, después de mucho tiempo de Correa y todo, entrega la autonomía. Pues entonces lo normal es que para lograr la autonomía son cuando grupos que han estado mucho tiempo en el poder entregan el poder porque quieren perjudicar al otro. Pero al final lo que se produce es un equilibrio democrático mucho más importante. O sea, el Banco Central Autónomo da garantías democráticas. Eso es súper importante a nivel institucional, sobre todo en la crisis institucional que vive Chile. ¿Ya? Últimos dos láminas y voy terminando. Daniel Arroyo, que no es precisamente el ministro de Economía ni de Hacienda de Argentina, sino que es el ministro de Desarrollo Social, o sea, el que se tiene que preocupar de temas de pobreza. El gran problema en este momento es la inflación. La inflación no es un tema netamente económico, como muchos lo han hecho ver algunos influencers, es un tema social, ¿ya? Y eso en Argentina, que está con un problema grave de pobreza, el ministro de Desarrollo Social viene diciendo hace tiempo que tienen que controlar la inflación. O sea, es la única forma. Si no controla la inflación, va a ser muy difícil que controle la pobreza, ¿ya? Entonces, primero, para derribar ese mito, inflación es como, no, ese término económico. No, es un tema social, ¿ya? Y una noticia más antigua de Argentina y la inflación. Los argentinos no tienen confianza en su propia moneda. Lo reitero, el tema de la confianza. El Banco Central chileno no solo ha sido exitoso en resultados, es una institucionalidad pública ejemplar, que tiene confianza de los agentes políticos y económicos. Y eso es difícil de construir. El Banco Central chileno, cuando dice el IMASEC, nadie sale a cuestionar que el IMASEC está adulterado, que el gobierno lo trató como cuando pasa con las cifras de desempleo del INE o cuando pasa con cualquier otra. El Banco Central chileno tiene la confianza de los agentes políticos y económicos y esa confianza ha costado construirla y nosotros aspiramos a que no se destruya, ¿ya? Últimos, ¿qué abogamos como causa? Para cerrar, Jorge, dame 2 minutos. Abogamos que el Banco Central esté en la Constitución. La Constitución de por sí es la arquitectura del poder. La política monetaria tiene que estar distribuida, ese poder tiene que estar escrito en la Constitución. Creemos que es de interés de todos que el Banco Central tenga como principal objetivo la inflación, la estabilidad de precios, pero estamos completamente abiertos a ampliar su mandato o revisar objetivos. Pero separamos la discusión de mandato de gobernanza. La gobernanza propiciamos que sea autónoma. El mandato, estamos dispuestos a conversar si es necesario ampliarle el mandato, pero dejando como prioridad el control de la inflación, no desentendiéndonos del tema inflacionario como algunos plantean. Anhelamos que sea una política de largo plazo. El Banco Central chileno tiene otra gracia. Para nombrar todos los consejeros se necesitan 10 años, es decir, 2 gobiernos y medio. Es una política de Estado, no una política de gobierno. Y nosotros queremos que continúe siendo, independiente del mecanismo, que no estamos cerrados que sea el actual, la cantidad de consejeros, distintas leyes. Por ejemplo, nosotros propiciamos que sea obligación legal de que haya una mujer dentro del consejo, que es una variante. Pero independiente de todo eso, que sea una política de Estado de largo plazo y no de corto plazo. Y por último, lo invitamos a firmar. Ahí está nuestra web, pueden bajar todos los papers que quieran, hacer todas las preguntas. Es muy difícil condensar toda la información en un minuto. Nos pueden seguir en redes sociales. Y el que quiera sumarse al equipo también está muy bienvenido. Somos un equipo súper transversal. Nuestro único fin y lo único que nos une es conservar la autonomía en la Constitución. Todo el resto de los temas, nadie te va a preguntar nada. Y nada, muchas gracias por el tiempo y ojalá que podamos tener una buena conversación. Eso. No sé cómo dejo de presentar acá. Ahí está. Muchas gracias, Andrés, por la presentación y bueno, felicidades por el movimiento que están armando. Voy a presentar yo muy breve lo que, por lo menos desde Confluir, queremos aportar a esta conversación para abrir posteriormente
un espacio para que conversemos, dialoguemos y hablamos de este tema, o resolvamos preguntas quizás, o escuchemos comentarios también de quienes nos están acompañando hoy. Quiero solo confirmar, ¿se ve bien la presentación que estoy haciendo? Perfecto. Bueno, desde Confluir, como les comenté inicialmente, estamos en esta agenda justamente de poner temas sobre la mesa, de poder poner ciertas propuestas o poner espacios de discusión que nos permitan ir tomando perspectiva, aprendiendo y generando un debate constructivo y con cada vez más elementos objetivos que apunten a que tengamos una discusión país con una mirada a largo plazo y con una mirada justamente en torno a cómo podemos ir haciendo las cosas mejor. En ese sentido, la presentación que voy a hacer ahora, básicamente, voy a tocar un poco de motivación y contexto, la importancia que vemos desde Confluir de una política monetaria, las ventajas de un banco central autónomo. Aquí voy a traslapar un poquito con lo que Andrés ya nos mencionó, así que quizás no voy a profundizar tanto. Y bueno, ciertas lecciones de un banco central autónomo para el diseño de instituciones públicas, ciertas reflexiones abiertas para que conversemos al final. Y quiero comenzar con esta diapositiva de motivación y contexto, quizás para no situarlo en el contexto chileno, sino que proyectarlo a la misma discusión que se está teniendo en otras partes del mundo. Y acá tenemos, bueno, un presidente bien conocido y mediático de los países del norte, en donde, por ejemplo, la foto de la izquierda básicamente refleja cómo frente a una política muy agresiva de un gobierno, en este caso una guerra comercial, justamente entre Estados Unidos y China, de alguna manera vuelca a que la política económica impulsada por un gobierno requiere o demanda ciertos elementos o ciertas decisiones de política monetaria, y es el presidente en este caso de Estados Unidos el que va y le dice o trata de instruirle a través de los medios de comunicación, a través de la prensa, al presidente del Banco Central, en el caso de Estados Unidos, bueno, necesito que tú hagas ciertas cosas, para que mi política económica, la política económica que yo estoy queriendo impulsar, tenga cierto efecto o necesito que tú hagas ciertas cosas. Y la imagen de la izquierda es un poquito una caricatura de más o menos lo mismo. O sea, un gobierno en este caso, un presidente en ejercicio que tiene una duración determinada de tiempo, vanagloriándose de los beneficios o los objetivos o los logros que está teniendo su política económica, pero diciendo yo creo que para que esto sea mejor aún, el Banco Central debiese estar haciendo tal cosa, en este caso bajando las tasas de interés, justamente para que mi política expansiva fiscal tenga un mayor, o sea, pueda tener un mayores logros. Y lo que quiero reflejar con esta motivación inicial no es que hay bondades o maldades en términos de impulsar una política económica en particular, o más agresiva o menos agresiva, sino más bien el hecho de que las decisiones de política económica que pueda tomar un gobierno, o que pueda tomar un gobierno como principal responsable fiscal de un país, tengan que estar supeditadas, o la política monetaria tenga que estar supeditada justamente a las decisiones de política económica que pueda tomar un gobierno. Y ahí hay una discusión, hay un debate abierto, un poco nos mencionó Andrés algunos ejemplos de otros países, pero Turquía, en India, en Italia, o sea, en todas partes del mundo se ha visto justamente esta tensión de gobiernos con la intención de impulsar una política fiscal de determinada manera, queriendo que la autoridad de política monetaria siga la misma dirección, y ahí vamos a ver un poco cuál es el rol que cumple eso. ¿Qué consideramos relevante poner sobre la mesa? Y aquí quizás voy a dar un pie un poquito atrás al tema de la política monetaria quizás, sino más bien poner estos dos elementos que forman parte de una política económica estable y sostenible, que es por un lado la política fiscal, que básicamente es el gasto, la inversión y la recaudación pública, y por otro lado la política monetaria, que cumple el rol, o lo que hace la política monetaria es velar por la estabilidad de precios y el valor de la moneda nacional. Y lo pongo en este sentido porque son dos herramientas, o son dos dimensiones de una política económica que tienen que estar equilibradas, que cumplen objetivos complementarios frente a lo que es el tratamiento de la economía, pero más aún cumplen un rol fundamental en conseguir
conjuntamente una estabilidad macroeconómica, una estabilidad de los indicadores macroeconómicos que permitan justamente promover o propiciar un desarrollo económico beneficioso para todos. Y esa estabilidad, esa sostenibilidad y esa resiliencia es la que es relevante en el momento de poder construir, en el momento de poder tener justamente una política económica consistente. Eso es algo que queremos relevar como punto de partida, como confluir, porque nos parece importante que en la discusión que estamos teniendo como país de políticas, de cómo vamos a diseñar el rol del Estado, cuál va a ser el tipo de políticas sociales o garantías sociales que vamos a promover en el espacio de una nueva constitución, requiere de alguna manera tener conciencia de que estos elementos son fundamentales. O sea, para poder impulsar una política, una expansión de política social, por ejemplo, justamente para poder hacernos cargo de las desigualdades, para poder hacernos cargo de las carencias en términos de seguridad social o de acceso a servicios sociales de primera necesidad o de primer nivel, necesitamos tener condiciones macroeconómicas, necesitamos tener no solamente sanas, sino que estables y sostenibles y resilientes también en el tiempo. Y estas dos patitas, o estas dos líneas, el equilibrio entre la política fiscal y la política monetaria es clave para eso. Y aquí hay como tres elementos que son las que de alguna manera nos han permitido o establecen el marco de cómo hemos, como país de alguna manera en estos últimos 30 años, mantenido o sostenido un nivel de estabilidad macrofiscal relevante justamente para propiciar una serie de otras cosas. Primero, lo que es la disciplina de sostenibilidad fiscal. Esto básicamente deriva en la idea de tener reglas fiscales que determinen cuánto es lo que es razonable y corresponde que Chile gaste y recaude dado su función, dado el producto. Y eso, y cómo mantener, por ejemplo, los déficits fiscales bajo bajo una medida que sabemos que no va a significar, o no va a ser pan para hoy, hambre para mañana, por decirlo de alguna manera. Y por otro lado, el control de la inflación y la continuidad de pagos, que es básicamente el mandato que se le da, o el objetivo que se le ha mandatado al Banco Central, justamente a través de las reglas monetarias. Y pongo estas dos cosas entre paréntesis, la regla fiscal y las reglas monetarias, porque son herramientas que también se han desarrollado y contamos en Chile, y que se cuentan también en buena parte de los países desarrollados a nivel internacional, justamente como instrumentos que permiten tomar decisiones o mirar la política fiscal y la política monetaria con un horizonte de mediano y largo plazo, y no solamente con un horizonte de quizás beneficios de corto plazo, que es la que quizás podía suscitarse dado de determinantes del ciclo económico. Y ahí voy a este tercer punto que planteo, que es la política contracíclica ante ciclos económicos. Y aquí es bien relevante también poner sobre la mesa que en Chile en particular nosotros somos susceptibles a ciclos económicos. Ciclos económicos están derivados muchas veces de los precios de los commodities, del precio del cobre. Pero estos ciclos económicos justamente requieren, para poder brindar estabilidad, para poder brindar sostenibilidad macrofiscal, lo que requieren a la luz de estos ciclos económicos, que dependen muchas veces del precio del cobre, los ciclos de precio de los commodities, por ejemplo, requieren de justamente reglas fiscales que nos indiquen, bueno, cuando nos está yendo bien, cuando el precio del cobre está bueno, lo que tenemos que hacer en ese momento es ahorrar, es tomar esos recursos adicionales justamente por el aumento del producto, ahorrarlos para poder, en aquellos momentos de ciclo económico bajo, poder ponerlos a disposición, poder sacarlo y hacer justamente esa política contracíclica, como se llama, de alguna manera. Poder mantener esa estabilidad aprovechando el uso de reglas fiscales con el uso de reglas monetarias para poder promover esta estabilidad de mediano y largo plazo. ¿Cuál es la importancia de la inflación? Y aquí voy a hacer, bueno, un poquito ya de doble clic a la parte derecha de esta lámina, que tiene que ver con la política monetaria. La política monetaria es la que nos permite, de alguna manera, mantener a raya la inflación, esta palabra tan grande que a veces cuesta entenderla, pero Andrés la presentó bien, y ahí no voy a profundizar un poco tanto más en esto, pero el hecho de que tengamos inflación o que se genere inflación o que se nos vaya de las manos la inflación, tiene efectos en el bienestar
de las personas y en la economía. Por un lado, disminuye el poder adquisitivo de las personas, y esto particularmente se ve más afectado para quienes tienen más carencias, para los grupos más vulnerables. La alta inflación también se asocia con alta volatilidad y mayor incertidumbre, y esa mayor volatilidad y mayor incertidumbre genera un clima económico que no propende al desarrollo, hace mucho más difícil la toma de decisiones de inversión, de gasto, de los distintos agentes económicos. Por lo tanto, la inflación y la volatilidad, al mantenerlas bajas, nos permite justamente dar esa estabilidad que permite dar certezas para todos. Y una alta inflación no permite asignar eficientemente los recursos de la economía, que eso es un asunto fundamental, particularmente en contextos en donde tenemos espacios fiscales limitados, donde bueno, los recursos siempre son limitados, y por lo tanto la asignación eficiente de los recursos es justamente la que permite sacar un mayor valor, obtener un mayor valor de la inversión y el gasto de aquellos recursos. Y por lo tanto, si perdemos noción de los precios relativos de esos productos, perdemos capacidad de poder apuntar a una asignación eficiente de recursos, y por tanto apuntar a una maximización en la creación de valor y de productos. ¿Qué cosas de alguna manera nos empujan hacia la inflación? Y aquí me voy a detener quizás en estos dos puntos. Andrés también los mencionó, voy a entrar un poquito más en detalle en relación a ciertos temas. Estos dos elementos, que también vienen de la teoría económica, son de alguna manera los que nos empujan a generar inflación. Por un lado, está el financiamiento del déficit, o lo que ya se llama en economía los impuestos inflacionarios, o si lo queremos llamar más burdamente, la impresión de billetes, por decirlo de alguna manera, el señoreazgo, que es financiar la expansión del gasto público mediante la emisión de dinero. Y aquí quiero hacer un bemol. No quiero que se entienda que expandir el gasto público es algo que no se necesite, o algo que no se requiera. Al contrario, la expansión del gasto público es necesario, más aún, por ejemplo, en la discusión que estamos teniendo hoy día en Chile. Estamos en un ciclo que justamente necesitamos ver cómo expandimos este gasto público de una manera sostenible, de una manera que nos permita cerrar estas brechas que sabemos que tenemos, poder brindar justamente el acceso a bienes y servicios de primera necesidad y de calidad, y sin los niveles de desigualdad que tenemos hoy día. Eso implica un aumento del gasto público relevante. Ahora, ese aumento del gasto público podemos hacerlo a través de la impresión de billetes, o podemos hacerlo, o sea, tenemos que preocuparnos que ese incremento del gasto público que necesitamos hacer sea hecho de manera sostenible. Y eso, como decía anteriormente, si lo hacemos imprimiendo billetes, si lo hacemos justamente a través de la expansión de la política monetaria, la verdad es que va a ser pan para hoy y hambre para mañana. El aumento del gasto público tiene que ir acompañado con un aumento del producto. Tenemos que seguirnos preocupando de crecer, tenemos que seguir preocupándonos de expandir la producción, la actividad económica, justamente para poder también expandir el gasto público hacia el financiamiento de todas las políticas que estamos definiendo como prioritarias. Y lo segundo es la consistencia dinámica. Andrés lo explicó en su diagrama y en su imagen de Ulises, que es básicamente la tentación que existe entre agentes económicos o la gente que tiene el poder de la política monetaria, de poder cambiar de decisión y que ese cambio de decisión se traduzca en mayores incertidumbres de los agentes económicos en relación a sus decisiones. ¿Qué es lo que pasa? Cuando un gobierno o cuando un actor que no tiene certeza de que va a estar ahí en el largo plazo o en el mediano plazo, tiene incentivos para ocupar esta inconsistencia dinámica en el fondo, a su beneficio. O sea, por un lado, o sea, un aumento de la inflación de alguna manera de corto plazo tiene reducciones nominales en las tasas de desempleo. O sea, y eso es algo que se puede perfectamente utilizar o mal utilizar. Tratar de reducir el desempleo con inflación de corto plazo, por decirlo de alguna manera, con este shock inflacionario. Puede aumentar perfectamente el producto nominal de corto plazo, justamente para verse beneficiado de crecer un poquito más ahora a costa de
un nivel de inflación mayor después. O devaluar la deuda pública, gobiernos que pueden perfectamente tener un nivel de deuda pública en moneda nacional, que el hecho de devaluar esa moneda nacional, el hecho a partir de la inflación, le puede significar un beneficio a corto plazo. Lo que quiero plantear con estos dos temas es que ambos sesgos, ambas tendencias que nos llevan hacia generar mayor inflación están relacionados con los ciclos políticos electorales. O sea, y tienen ganancias de corto plazo. O sea, yo puedo expandir mi gasto en el corto plazo con financiamiento del Banco Central, pero eso tiene un costo de largo plazo. Y dado que ese costo de largo plazo no necesariamente lo pagan autoridades que puedan, cuyo ciclo de vida de alguna manera está suscitado a los ciclos políticos electorales, un gobierno de 4 o 6 años de duración, sin reelección, la verdad es que existe justamente esta tensión o este sesgo hacia tomar este tipo de decisiones. No quiere decir que necesariamente lo vayan a hacer, pero existe ahí la tentación de poder hacerlo para poder tener un beneficio a corto plazo, pero que, bueno, las consecuencias ya las pague un siguiente. Y esta racionalidad hace pensar o ha llevado a pensar a los países y decir, bueno, para justamente blindar o dar mayor estabilidad y dar una mayor credibilidad en relación al manejo de la política monetaria, parece que hace sentido que este tipo de decisiones las tome un ente, las tome una institución que tenga esta perspectiva temporal de mayor largo plazo. O sea, que el Banco Central va a estar aquí ahora, va a estar aquí mañana, va a estar aquí en 50 años más probablemente. Y por lo tanto, tiene que construir su capital de credibilidad. No puede estar diciendo hoy día, mira, no, vamos a mantener la inflación baja, pero en 2 años más la va a aumentar importantemente para poder tener alguna ganancia a corto plazo, porque si no pierde la credibilidad sobre la cual se construye su institucionalidad. Y eso es quizás el principal argumento de por qué los países han tomado la definición de alojar las decisiones de política monetaria en instituciones que tengan esta autonomía y que tengan este horizonte de mediano y largo plazo. O sea, que van a estar ahí, tienen que construir esa credibilidad de mediano y largo plazo. Y acá hay un ejemplo de lo anterior. Si uno mira Andrés lo mostró en tabla, yo lo estoy mostrando acá en un gráfico, pero si uno mira el gráfico como a buenas y a primeras, uno podría decir, bueno, pero Chile ha tenido tasas de inflación súper bajas y el único momento que nos ha complicado fue la década de los 70. Y la verdad es que uno se puede hacer doble clic en el gráfico y aquí estamos hablando quizás en la primera parte del siglo, los primeros 3/4 del siglo XX, estamos hablando de un promedio de inflación del 47%, que se ve bajo porque la crisis inflacionaria que hubo en los 70 llegó a niveles absurdos de casi 600% de inflación. Aquí lo que voy con esto, que puede pasar, y que justamente que decisiones de gobierno de expandir muy fuertemente el gasto sin tener necesariamente, sin eso estar aparejado, perdón, con aumentos del producto, sin tener en el fondo este sistema de check and balance, de pesos y contrapesos, de política fiscal y política económica, te puede llevar a niveles de inflación sumamente altos y que se nos escape de las manos, y que eso con todos los impactos y efectos que puede tener. ¿Cuáles son los beneficios, por tanto, de contar con este Banco Central Autónomo, de tener contenido de alguna manera estos sesgos inflacionarios bajo una institución? Permite darle estabilidad a los macroprecios, reduciendo estos sesgos inflacionarios, consiguiendo o estableciendo o manteniendo los niveles de inflación controlados y sus fluctuaciones también controladas. Permite el suavizamiento de los ciclos económicos, y esto es justamente, como les comentaba en la lámina del inicio, al poder ocupar la política monetaria como política contracíclica, justamente cuando vemos que cuando la economía se está acelerando, se está calentando, como dicen los economistas, por sobre lo que es razonable que se esté calentando, dado el nivel de producto que tenemos, dado nuestro nivel del PIB, permite tener esa política contracíclica que va modulando y suavizando los ciclos económicos y el impacto de los ciclos económicos en el país. Permite amortiguar, aquí un poquito la idea, amortiguar el impacto de los ciclos políticos sobre los ciclos económicos, mejorar la estabilidad financiera, justamente al tener una mayor estabilidad y una mayor certidumbre, permite que los actores económicos puedan tener una planeación de largo plazo sabiendo que la inflación va a estar controlada, y te permite justamente proyectar y planificar en el tiempo.
y te permite empujar la disciplina fiscal, justamente poniendo este contrapeso de alguna manera a una política fiscal que podría eventualmente estar vinculada o verse llamada a tomar decisiones más bien de expansión vinculada con los ciclos políticos electorales. Y aquí poniendo quizás otro gráfico, es el mismo gráfico anterior, pero haciéndole un zoom quizás a la década del 80 y los 90 y marcando en la línea en rojo el momento en que se decretó formal, ya como es desde el 90, el momento que se decretó la autonomía del Banco Central. Y la gran gracia es que se ve efectivamente que a partir de eso se ve una tendencia muy decreciente a reducir la inflación, y no solamente a reducirla, sino que a mantenerla estable bajo los niveles que el Banco Central se ha establecido como meta, como objetivo, y donde no solamente hay una caída en la inflación, sino que también hay una caída en la volatilidad de la inflación, que es un elemento bien importante, que tiene que ver justamente con la estabilidad. Y aquí hay evidencia para Chile. Andrés también mostró algo de esto, justamente como la inflación promedio entre 1925 y 1989, descontando los años de crisis inflacionaria de los 70, fue del orden de 47,5%, y post autonomía del Banco Central, la inflación se ha ajustado al promedio del rango meta definido por el Banco Central, que hoy día es del orden del 3%, pero se ha mantenido dentro de eso. También lo que nos ha presentado Céspedes y Valdés, que la mayor autonomía no solamente en Chile, sino que también o sea, los niveles de autonomía de los bancos centrales también está correlacionado con menor traspaso de inflación, con la menor generación de inflación, en este caso a través de la vía de tipo de cambio. Y que las decisiones de política monetaria en Chile, dado la autonomía del Banco Central, es una medida básicamente autonomía del Banco Central y su influencia en relación a política, a los ciclos políticos electorales, el hecho de tener un Banco Central autónomo ha evidenciado que la decisión de política monetaria no ha estado vinculada o no ha estado correlacionada con los ciclos políticos electorales. Y eso es algo que creo que vale la pena, dado que hay evidencia que nos ha permitido constatar eso, algo que debemos pensar en resguardar. Y lo último, que es una de las conclusiones de un estudio bien importante de Gregorio, que es esta combinación de metas de inflación con reglas fiscales y con tipo de cambio flexible han logrado disminuir la influencia del precio del cobre en la economía chilena y modular justamente eso. Y por lo tanto son elementos que debiesen pensarse de mantener justamente para poder tener esta estabilidad, un modelo de estabilidad macrofiscal que permita justamente impulsar toda la política de desarrollo que queramos hacer como país. Pero esto es como una condición de base, de poder tener esta estabilidad económica que permita construir el resto de las políticas que queremos. Y aquí dejarles y terminar con esto como unas preguntas abiertas para la reflexión, y quizás con esto motivar también a que conversemos, que tengamos algunas preguntas ahora o comentarios. La primera es, llamar la pregunta de si es conveniente relajar el control de la inflación en un contexto de expansión significativa del gasto público para financiar la política social. Y eso es relevante. O sea, nosotros desde Confluir también somos unos convencidos, estamos empujando también por un aumento y por justamente poder tener una expansión del gasto que permita resolver y que permita construir el Estado y el país que nos permita resolver las desigualdades, que nos permita resolver las necesidades de todas y todos los chilenos en un nivel en un mejor nivel. Y eso implica aumentar gasto y aumentar gasto de manera eficiente. Entonces la pregunta dice, dado que estamos en un ciclo de aumento importante del gasto público, ¿vale la pena o es conveniente en este momento relajar el control de la política monetaria y relajar el especial acento que tiene hacia el control de la inflación? No lo sé. ¿Es la autonomía del Banco Central un cortafuego en el traspaso de la inestabilidad política de la economía, en un contexto en donde estamos viendo también harta inestabilidad? Estamos viendo una crisis política de bastantes proporciones. Es momento para quizás relajar este rol que cumple el Banco Central de desacoplar cierto tipo de decisiones
de los ciclos políticos electorales en un contexto donde estamos en una franca crisis política. Una tercera pregunta, que es creíble perseguir objetivos de largo plazo si las decisiones de política monetaria están supeditadas a un gobierno de turno? ¿Cómo vemos ese trade-off? Y lo último, que quizás es una reflexión más desde el punto de vista de diseño institucional. Aquí, quizás los últimos 20 o 30 años de funcionamiento del Banco Central también nos han demostrado que los logros que tienen el diseño de instituciones públicas, que cada vez más ha ido tendiendo hacia una especialización, hacia una profesionalización, en función de un mandato claro, en función de herramientas para poder cumplir con ese mandato. Y quizás hay lecciones hay que aprender justamente en el diseño de instituciones públicas que se plantee también en el marco de la discusión constitucional. No quiero con esto decir que debiésemos avanzar quizás a que todas las instituciones públicas sean autónomas, independientes, pero sí que hay ciertas lecciones aprendidas quizás, lo que ha sido el funcionamiento del Banco Central, el diseño de este Banco Central para otro tipo de instituciones, en el marco de una conversación y una discusión y una definición sobre el Estado, sobre la modernización del Estado, o sobre el tipo de Estado que queremos en el marco de esta discusión constitucional. Lo quiero dejar ahí, darles las gracias por escuchar atentamente, a pesar de que Jorge nos tenga muteados a todos. Y con esto, Jorge, te invito a que quizás deshabilites la opción de mutear. Voy a bajar mi presentación y quizás ver, bueno, hay varios objetivos, perdón, hay un par de preguntas, una de la Javiera Serpa y una de Alfredo Romero, que si quieren las puedo hacer, y de Matías García. Pero voy a tratar de hacer lo siguiente, porque Javi, ¿te quieres desmutear, Javiera Serpa, y hacer tu pregunta a Alfredo y Matías también, dado que somos 27 personas, creo que podemos, creo que es mejor que lo hagamos así que Javi, porfa, bienvenida a Ya. desmutear y comentar. Gracias a ambos por las presentaciones, estuvieron muy buenas, muy interesantes, y mi pregunta apuntaba más hacia si sería bueno o recomendable que el Banco Central aumentara como su lista de objetivos y se agregara alineamientos que tengan que ver con la disminución de las desigualdades mediante políticas monetarias, o más bien sería mejor eso dejarlo a otras instituciones. Súper, no sé si o de repente... Yo tengo algo que decir, pero ¿querés partir tú? Parte tú y después yo complemento. A ver, yo creo que hay una cuestión bien interesante ahí, porque esta es una discusión que se está dando a nivel, no solamente en Chile, como remiremos las instituciones, particularmente las instituciones que tienen autonomía, o en particular el rol de los bancos centrales. Y aquí hay como parte de la discusión es, bueno, ¿es la inflación, el control de la inflación, el único objetivo o el objetivo principal que se dicen perseguir las instituciones de política monetaria? Y yo creo que hay espacio, o sea, yo creo que hay espacio para abrir esa discusión. O sea, o sea, de hecho, en Chile ya la fórmula que considera el Banco Central para la fijación de la tasa de política monetaria no solamente considera el rango meta de inflación, sino que también considera ciertos niveles de desempleo, mantener también el desempleo bajo la raya, a pesar de que quizás no sea explícito en el mandato. Bancos centrales como Estados Unidos tienen el doble mandato súper claro de mantener la inflación y el desempleo, bajo control. Yo creo que hay un espacio ahí, yo creo que esa sería una discusión sana de tener, creo que dado y ahí yo no tengo una posición en particular, para ser súper honesto, así que debiésemos incorporarlo. Creo que es sano tener esa conversación. Sí creo que la definición de eso no necesariamente toca el concepto de la autonomía. Uno perfectamente puede definir el mandato que tiene el Banco Central, y que eso quede establecido en la Constitución, que establecido, o sea, que establecido en la ley que regula y que establece el Banco Central, cuál es el mandato que se le va a asignar para perseguir. Pero darle al Banco Central, o mantenerle al Banco Central la autonomía de definir efectivamente cuáles son, dado ese mandato, cómo lo cumple. Y eso es lo que se llama la autonomía objetiva y la autonomía de instrumentos. Que el Banco Central tome ese mandato y sabe que él es responsable por velar por eso. Pero que tenga la autonomía de definir, ok,
dado el análisis y entendimiento de la economía chilena y el ciclo en el que estamos, la mejor forma de resolver, de cumplir con este mandato es trazándonos este objetivo de corto y mediano plazo y ocupar este tipo de instrumentos de tal manera para cumplir con ese objetivo. Andrés, veo que Jorge también tiene la mano levantada. Jorge, ¿quieres opinar tú primero? Yo no tengo ningún problema. Yo quiero decir un par de cositas, pero lo puedo decir al final. ¿O le doy? Dale nomás, de ahí. Primero, quiero aclarar algo. Nosotros como causa, este es un tema central. De hecho, nuestro segundo punto nosotros estamos abiertos a discutir temas de mandato. Nosotros tratamos de separar un poco el tema de la gobernanza del tema del mandato / objetivos, ¿ya? De hecho, es una de las discusiones más interesantes, y el día jueves en el CEP hubo un seminario y Daniel Hochman abiertamente pedía ampliar el mandato. Yo creo que hay solicitudes bastante razonables, son súper conversables. Ojo que el mandato chileno no es solo la política monetaria, es el central, el pilar central, pero como dice Francisco, en forma implícita la política monetaria considera factores de empleo. De hecho, en Chile se fija una meta de inflación de 3%, en el Banco Central Europeo fija una de 2%. Ese puntito no es que sea un puntito, obviamente tiene fines de empleabilidad, o sea, no es como que la fórmula, como dice Francisco, considera el empleo. Quizás llega el momento de hacerlo explícito en el mandato. Evidentemente son temas súper conversables. Yo encuentro que ahí son gente bastante más perita que nosotros los que tienen que entrar en esa discusión, o sea, tipos con una experiencia gigantesca, y yo estoy sumamente abierto. Ahora también quiero decir dos cosas, eso sí, como dos peros, sin cerrarme a ninguna alternativa. El primer pero lo voy a decir de forma bastante vulgar, pero creo que dado la función que nosotros cumplimos como causa, tratamos de ocupar un lenguaje bastante como cercano a la gente. Entonces lo voy a dar con un ejemplo de fútbol. Si es que a alguien no le gusta el fútbol, les pido la disculpa. Cuando tú tienes un equipo, o sea, tienes un entrenador que tiene un equipo y tiene un muy buen volante de contención que quita y pasa, y le dan esa función y la hace muy bien, y tiene en paralelo un centro delantero que es solo se pierde goles y no mete goles, que es su función, y un mal arquero, hay dos opciones: pedirle al volante que haga todo, que ataje, que meta goles y que quite y pase, que ahí voy a decir por qué no me parece tan y lo voy a enlazar un poco. Y la otra es cambiar el delantero y cambiar el arquero. Yo creo que es más sano, siempre la oportunidad de crecer está, o sea, que el volante, aparte de quitar y pasar, de repente meta goles, sería muy bueno, y ojalá practique su remate y vaya a meter goles. Pero yo encuentro más sano cambiar también el delantero y el arquero, porque cuando uno empieza a pedirle a alguien que empieza a cubrir distintos ámbitos, que incluso están en otras instituciones, puede perder el foco y puede empezar a hacer mal lo que hacía bien. Yo que practico deporte, no practico fútbol, pero practicaba básquetbol, de repente cuando a una persona le empezaba a encomendar todos los roles porque lo estaba haciendo bien, al final termina haciendo todos mal. Entonces yo estoy muy abierto a plantear aumentar el mandato en los términos personales, a discutirlo, pero tampoco que el Banco Central, dado su éxito por su institucionalidad, termine cubriendo roles que son de otras instituciones en Chile que no lo han hecho bien. O sea, el otro día un candidato presidencial prácticamente planteaba que el Banco Central se haga cargo de la Corfo. O sea, también hay un límite de que perder el foco lo puede empezar a hacer mal, y mejor, ahí yo creo que sería mejor reformular la Corfo o modernizarla para el siglo XXI, que a que el Banco Central empiece a asumir el rol de todas las instituciones que lo han hecho mal. O sea, abierto a ampliar el mandato, pero nunca perder del norte, que es súper de la lógica humana y de las instituciones, que cuando tú te empiezas a ampliar mucho, empiezas a desenfocarte, ¿ya? Eso como un elemento como restrictivo. Y el segundo punto que quería plantear es que en Chile, y este ya es un punto más polémico y empiezo a polemizar con un sector político en particular, en Chile, Chile no tiene la estabilidad institucional, pese a que nos creímos mucho tiempo que sí la teníamos, de Alemania o de Noruega. Entonces, cuando nos dicen que el Banco Central en Noruega o en Dinamarca está explorando ciertos roles que no están probados ni nada, sino que lo está explorando, bastante más puntuales. Yo no sé si es que Chile tiene la capacidad hoy institucional de ponerse a explorar roles con el Banco Central.
No estoy hablando obviamente de temas de empleabilidad ni de desigualdad social, que esos son temas que están bastante más explorados en ciertos países. Estoy hablando de roles que son mucho más específicos y como vanguardistas. Entonces, en ese sentido, yo no me cierro a ningún caso a que se amplíe el mandato, pero siempre sabiendo que está el riesgo de desenfocarlo y tratar de que no empiece a suplir funciones de otras instituciones. Eso es como mi punto en cuestión. Gracias Andrés. Y invitar también a Alfredo y a Matías que han escrito en el chat si quieren abrir quizás su micrófono y compartirnos su pregunta o reflexión abierta, y ahí te doy la palabra a Jorge también, que es parte de la Comisión Económica de Confluir, que yo sé que tiene harto que decir también al respecto. Alfredo. Oye, gracias, buenas tardes a todos, gracias Francisco por invitarme. De hecho, es más, cuando recibí la invitación de Francisco la acepté casi de inmediato, porque si hay algo de algunos de los temas que no tengo idea, es de este. Para ser bien sincero, no manejo mucho, pues, algo sospecho, pero no manejo mucho más. Entonces, como no manejo mucho el tema y en el ambiente de una nueva constitución, lo único que yo veo en términos de algunos de los temas constitucionales es la protección a la autonomía del Banco Central. Me he preguntado si salta a la luz estas alarmas de una protección constitucional de autonomía del Banco Central, quiere decir que hay gente que está propugnando una cosa distinta. Entonces de ahí viene mi pregunta, es decir, si alguien tiene una base para estar proponiendo una base distinta o una no autonomía del Banco Central, es porque supongo que deben existir o no, y ahí la pregunta, experiencias exitosas o favorables, aceptables al menos, de este control financiero en países maduros, por así decirlo, desarrollados, que no tengan un banco central autónomo. Y es una pregunta abierta en realidad, ¿no? No, yo creo que es una súper buena pregunta, porque ahí creo que hay harta experiencia. Y si me permite, Alfredo, quizás darle la palabra también a Matías, que tenía una pregunta en el chat o con un comentario en el chat para que también la Aquí haga. estoy. Hola a todos. La pregunta de Matías va muy en la línea de lo que pregunta Alfredo. Justamente, justamente sí, va muy en línea con eso, porque yo creo que, por ejemplo, Carlos Ruiz, que ahí lo mencionaba, es una persona que, más allá del argumento técnico, que yo creo que no hay argumentos contra a lo técnico que se habla hoy día, sí puede venir todo lo que es el argumento político de ese sector, que específicamente dice, bueno, el sistema hoy día está en duda y se tiene que meter más política, más política, más política. Habla acerca mucho de las masas populares y en su libro habla y juzga mucho justamente la autonomía del Banco Central desde un argumento político, ¿ya? Desde un argumento de que tienen que ser la gente mediante la política, no mediante mandato democrático, sino que la política con las bases y todo eso, que son palabras muy rimbombantes, los que tienen que decidir. Entonces, ¿cómo se hace cargo justamente la autonomía del Banco Central, no desde el argumento técnico, sino que desde el argumento político? Que yo creo que al fin y al cabo es lo más relevante, porque así es como justamente tú a las personas las inspiras, y en un debate como una nueva constitución, eso es, yo creo que lo que va a tener mayor peso. Pese a todo lo técnico, lo importante que es, creo que eso también va a tener mucho peso. Gracias. Gracias, Matías. Jorge, no sé si tú quieres decir algo al respecto, pregunta o comentario a lo que hemos escuchado, a lo que nos ha compartido Alfredo o Matías. Buenas tardes a todos. Sí, yo tenía un comentario sobre la primera pregunta de la Javi, que ustedes ya comentaron, pero me parece súper interesante esto que plantea Alfredo y Matías también, entonces voy a tratar de ser conciso. Yo creo que lo primero es separar, y que ustedes lo hicieron bien, es separar lo que es el objetivo de la autonomía, ¿cierto? Entonces, al final del día, el argumento de la autonomía, básicamente lo que trata de hacer es que el objetivo se pueda llevar a cabo. Y ahí está, el meollo del asunto. Y veo que está Felipe acá también, que ha escrito sobre efectivamente qué es la autonomía. Yo no soy abogado, entonces puedo usar mal los conceptos, pero en el fondo que puede haber una autonomía como nominal, y eso no implica que sea real, que eso también es como otra discusión. Pero me parece súper importante, y dado los argumentos que básicamente están dados por temas de inconsistencia dinámica y
y el gasto o el pago de la deuda, parece que es súper importante que independiente cuál sea el objetivo que al final del día yo le pongo al Banco Central, hay una autonomía porque estas metas son metas de mediano y largo plazo. Entonces, si eso no se desacopla del ciclo político, siempre por un tema de incentivos, el incentivo del que está en el gobierno va a ser a desviarse de ese objetivo de mediano y largo plazo. Entonces, esa es como mi primera gran bajada. Y cuando uno hace el doble clic y va al objetivo, que era un poco lo que plantea la Javi, sí, yo creo que uno podría abrirse a ampliar un poquito más, pero ampliar en el marco de cuál es el mandato de los bancos centrales. Los bancos centrales al final del día tienen que abogar por la estabilidad de precios. Y en la estabilidad de precios lo que estamos hablando es macro precios de la economía, ¿cierto? Inflación, tasas de interés, tipo de cambio. No le voy a pedir al Banco Central que promueva que Chile genere nanotecnología, porque está fuera de su ámbito de acción. Entonces, con respecto al punto en específico de la Javi del tema de desigualdad, el tema de desigualdad es tema de la política fiscal tributaria. O sea, donde hay que abocarse está ahí. En el fondo es cómo a partir de un modelo productivo que tiene Chile, ¿cierto? Yo logro bajar esa desigualdad y te lo pongo como ejemplo, porque cuando uno mira, no tengo los datos tan actualizados, pero me acuerdo año 2015, si uno mira los Gini de Chile y Holanda, pre-impuesto es exactamente el mismo, andaba en torno al 0,49. Cuando uno mira ese Gini post-impuesto, el de Chile se mantenía constante y el de Holanda bajaba a 0,32. Entonces, claramente el instrumento y la política que se hace cargo de eso debiese ser la política fiscal y tributaria. Y ahora entrando al tema más político, que es un temazo, porque al final del día lo que ustedes plantean da lo mismo todo lo que acabo de decir, te lo echa al suelo con un relato de la democracia y todo eso. Pero cuando uno mira evidencia empírica, ¿qué países uno pudiese pensar que se desviaron de esto? Bueno, claramente la región Venezuela y Argentina. Y básicamente ellos también, hay una teoría de fondo que es una pseudo teoría a mi gusto, se llama la nueva teoría monetaria, que al final del día lo que tratan de poner sobre la mesa es que los gobiernos nunca un gobierno que emite su moneda nunca va a estar desfinanciado porque siempre va a poder emitir. Y al final, emitir, disculpe. Y al final del día es una decisión de cuál es la tasa de desempleo que quieren tener. Entonces, es como, es un poquito, yo siento como hacerse trampa en el solitario, porque al final del día no creen que existe una tasa de desempleo natural. O sea, primera cosa, no hay flexión en el mercado del trabajo, como que omiten toda esa parte. Pero sin entrar a esos tecnicismos, cuando uno ve que el argumento político, esta nueva teoría es como el argumento técnico que usan estos países, pero cuando uno ve cuál es el argumento político, es lo que ustedes plantearon. O sea, nosotros estamos democratizando la política monetaria, y al final del día, yo creo que la única fórmula para mirar esto es mirar resultados. Y cuando uno mira resultados y ve cómo le ha ido a los países que han seguido estas políticas, que ni siquiera son laxas, porque no es que en un periodo del tiempo tuvieron tasas de política muy bajas, sino que al final del día descontrolaron el tema de la emisión monetaria, tenemos 60, Argentina, inflación esperada 60%. Entonces, yo creo que la única evidencia empírica que hay y que hay que tratar de verbalizarlo y tratar de explicarlo con ejemplos, con bonitos, sin gráficos que de repente pueden ser complejos, es mostrar resultados. Y los países que migraron hacia bancos centrales autónomos y que se pusieron reglas, como en Chile, que al final del día hay metas de inflación, que es lo que mueve a 2 años plazo, que eso también es un tema que es difícil pensar alguna política de gobierno que sea a 2 años plazo el objetivo, han sido exitosos y han logrado controlarla. Y alguien lo planteó anteriormente, hay muchas cosas que se daban por ganadas y que una vez que ya las conseguí no las puedo perder, y la historia de Latinoamérica yo diría que nos demuestra que es todo lo contrario. Argentina en 1920 era el tercer país más rico del mundo. Yo creo que es un buen ejemplo. Eso por mi lado. Si me permiten complementarte un poco y yendo quizá a la pregunta de Alfredo que decía,
si existen experiencias exitosas en cuanto al control el control fiscal, pero que no tengan un banco central autónomo. Y aquí quizás menciono un poco de dónde viene esta discusión, principalmente en los países. ¿Ah? ¿Cómo? El CERVEL es una institución autónoma. Autónoma. No, pero más que nada es como, la pregunta de Alfredo es, ¿existe buenas experiencias de manejo financiero, fiscal y monetario en países en donde no se tenga esta independencia? Sí, me tupí con la pregunta de Felipe Vera, que preguntaba si había otra institución autónoma y le menciono, el CERVEL. Son las dos instituciones autónomas, pero continúa Pancho. Perfecto. No, solamente iba a destacar ahí que o sea, hay una discusión que está abierta y principalmente en países que ya están en el extremo ultra desarrollado también, decir, vale la pena en ese momento, cuando ya tienes de alguna manera bajo el supuesto que ya tienes controlado la inflación y que la inflación ya no es un tema, ya aprendiste a manejar la inflación, si vale la pena, por lo tanto, relajar parte de esta autonomía, pero básicamente se entiende en este caso como la autonomía de objetivo, para poder darle un poquito o tolerar un poquito más de margen de inflación justamente para cumplir otros objetivos. Y yo creo que ahí es donde está o sea, hay ciertos casos, no sé si llamarlo exitosos, pero donde quizás sería tolerable abrirse un poquito más de flexibilidad en este control de la inflación o en este control, o en esta autonomía tan fuerte de objetivos, por decirlo de alguna manera. Quizás sí, pero en el contexto en donde hay un entorno macrofiscal también que está mucho más protegido. Y eso es un comentario que también quería hacer. O sea, hay que no solamente es importante resguardar, y por eso es una de las láminas que puse al inicio de la presentación, resguardar la estabilidad de precios y resguardar el rol que cumple el Banco Central en la estabilización de la política monetaria, o tener esa política monetaria como estable, sino también hay una patita que creo que hay que seguir fortaleciendo, que tiene que ver con la estabilidad fiscal, o con este control fiscal y hay una discusión en Chile justamente también en relación a en el fondo a la regla fiscal, a las metas de balance, que creo que también es parte de las cosas que hay que poner sobre la mesa, de ir fortaleciendo esas definiciones. Veo varias manos levantadas. Quiero darle la palabra a Felipe primero, porque la tiene levantada hace rato. Y después veo a Juan Eduardo y veo a Carlos. Así que Felipe, adelante. Sí, hola, muchas gracias por el evento, primero que todo, y muchas gracias también a los expositores, impecables ambas exposiciones. Quisiera voy a hacer el latero, que más que una pregunta es una reflexión definitiva, pero creo que también una invitación que bien vale para poder ser un poco más detallista en este tipo de discusiones. Cuando Andrés menciona que es la evidencia la que indica que la autonomía de los bancos centrales, en definitiva, es la que demuestra que existen buenos resultados en el campo inflacionario, yo lo pondría en duda. ¿Por qué? Porque generalmente cuando se usa este tipo de argumento se sustentan en lo que es una serie temporal, en definitiva, como la que mostró Francisco, que es correcta en definitiva, en determinado periodo de tiempo que coincide justamente con la autonomía del Banco Central. La inflación se redujo, bajó su volatilidad, etc. Pero también existen otras variables que también conjugaron en que eso fuera posible, y los instrumentos econométricos, ni siquiera recientes, sino que ya llevan un poco más de 2 décadas, así lo han demostrado, que la autonomía de iure por sí sola, porque acá estamos discutiendo sobre autonomía constitucional, entonces es una autonomía de iure o nominal, como dijo Jorge, por sí sola no es explicativa de buenos resultados macroeconómicos, al menos en el sentido de la inflación. Existen otras variables, está la variable de la estabilidad política, que es muy importante, variables también como los índices de desigualdad de un país, los propios mercados financieros, que ahí también podemos tener una cuestión de causación inversa que no tiene mérito tocar ahora, pero son cuestiones que, viendo yo la biografía de la iniciativa Banco Central Autónomo, y también lo discutido acá, me gustaría también que se echara un vistazo, Posen, Dolmas, acá en Chile el mismo profesor Rosende, etc. Y aquí quiero llegar con esto, que es lo que nosotros estamos apuntando, o qué es lo que nosotros queremos, en definitiva, discutir una autonomía netamente constitucional de iure, o preocuparnos por la autonomía de facto. Si queremos preocuparnos de los primeros, está bien, pero tenemos que ser conscientes de que eso, sobre todo en un escenario como ahora,
puede que no nos traiga los resultados que tuvimos en la década de los 90, en la década de los 2000. Si nosotros nos estamos preocupando de que exista una autonomía de facto que efectivamente esa sí tiene correlación con los buenos resultados macroeconómicos, ahí ya tenemos que coger otras variables más allá del Banco Central en la Constitución o no. Y lo digo por qué, y con esto termino, porque dadas las variables que expliqué y que también cita alguna bibliografía, el Chile de hoy es un Chile totalmente distinto al Chile de los 90 y al Chile de los 2000. Tenemos un escenario político sumamente más disgregado, pero totalmente, radicalmente más disgregado. Y sobre todo, muy importante, que el coronavirus, más aún en este contexto de cambio institucional, nos vino a pegar un puñetazo en la cara. ¿Por qué? Porque con la crisis del coronavirus la exigencia de gasto público también aumentaron. Y en este sentido, por mucho que diga la Constitución que el Banco Central es autónomo, como dice Ortega y Gasset, los órdenes, en definitiva, que se dan a la sociedad vienen desde dentro, no vienen desde afuera. Es decir, la Constitución, por mucho que diga que el Banco Central es autónomo, eso no va a cambiar la exigencia que tiene una sociedad respecto a su política económica. Y aquí también es importante hacer la aclaración de que si bien la política fiscal o la política monetaria van por carriles distintos, en definitiva no están separadas completamente. ¿Por qué? Porque esta exigencia de gasto público en un escenario como hoy, la evidencia lo que indica es que las políticas fiscales expansivas también pueden conducir a la inflación, independiente de lo que el Banco Central tenga como objetivo o no. Entonces también hay que tener mucho ojo con eso, porque efectivamente podemos ganar la pelea, y digo ganamos porque me incluyo, yo también soy partidario de la autonomía de del Banco Central, pero con esta exigencia de gasto público podemos toparnos con escenarios inflacionarios que en verdad pueden ser totalmente indeseables. Entonces, al menos lo que yo quería tocar e invitar a la reflexión es que lo que estamos buscando, autonomía de jure o autonomía de facto. Si estamos por lo primero, pues bien, pero ojo con los resultados que podemos tener. Si estamos por lo segundo, bien, pero veamos otras variables que también son significativas y nos pueden ayudar a traer estas cosas. Por ejemplo, no es nada de loco pensar, y que yo lo planteé en una columna que fue lo que citó Jorge, ¿por qué autonomía constitucional y no autonomía legal? Por ejemplo, pregunta abierta, ¿por qué no fija el gobierno la meta inflacionaria y el Banco Central se encarga de conseguir esa meta, como existen experiencias como el Banco de Inglaterra, por ejemplo? Entonces son preguntas abiertas que nos invitan a reflexionar más allá de la autonomía de jure, la autonomía constitucional, que al fin y al cabo nos puede salir el tiro a la culata si centramos la discusión solamente ahí. Eso, gracias. Permiso. A ver, yo tenía unas respuestas para el caso de Matías y Felipe dejó una lluvia de temas que son temas que nosotros obviamente abordamos. Obviamente la página, Felipe, trata de sintetizar como para públicos masivos. Lo que te quería proponer es lo siguiente, dado que teníamos la mano de Juan Eduardo Sí. de Carlos, quizás dejarlo ellos comentar y después quizás nosotros tomamos esas últimas dos preguntas Ya, es que a mí lo único que me quedaba muchas ganas de responder era lo de Matías antes, pero ya, lo trataremos de dejar para después. Ya. Dale, Juan. Juanes. Hola, muchas gracias por el evento. Yo quería continuar en el código de la pregunta de Matías respecto de la pregunta política del Banco Central Autónomo. Ahí me da la impresión de que la respuesta que da Jorge respecto a la evidencia, si bien es contundente, responde en un eje distinto al de la pregunta. Pero la pregunta, como lo plantea Carlos Ruiz, respecto a la democratización del banco, está muy en un eje de la desconfianza de la élite, la toma de las instituciones por los poderosos, y luego la respuesta por esto funciona suele no ser respuesta a esa pregunta. Oye, sí funciona, sí, pero me están cagando. Entonces, cuando uno trata de responder en el mismo eje de la pregunta, que es un eje de desconfianza hacia las instituciones, una respuesta alternativa es decir, bueno, ¿en quién desconfío menos? Desconfío menos en un grupo que ha sido seleccionado para un grupo de objetivos determinados, o desconfío menos de los políticos. Y ahí entramos en una tensión de que a quienes nos gustan las instituciones no queremos plantearnos en un código de estar en contra de la política de las instituciones que están gobernando,
pero al mismo tiempo me parece que es una respuesta. Y cuando uno dice, oye, desconfío menos de este pequeño grupo que tiene un solo objetivo que de los políticos que tienen otros objetivos, puede dar respuesta en esa discusión, en ese eje más político. Y ahí creo que se nos abren más preguntas respecto a cómo hacer estas instituciones técnicas y expertas más abiertas en términos de que tengan una conexión ciudadana mayor sin perder lo técnico, que tengan digamos, instrumentos de vinculación que sean un poquito más, obligaciones de conectarse un poquito más determinadas, que las instituciones públicas lo tienen con sus COSOP, los tienen con un montón de pequeños instrumentos de conexión, pero quizás no son suficientes cuando le damos autonomía a una institución específica y técnica. Y creo que ese eje de conversación sería bueno explorarlo en algún momento, como cómo conectamos estas instituciones técnicas con la ciudadanía de manera que ganen legitimidad en el tiempo. Efectivamente, yo creo que ahí hay un gran tema, Juanes. Carlos, por favor, adelante. Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Sí, gracias. Quería hacer algunos puntos sobre la respuesta. Bueno, las preguntas son súper buenas, las presentaciones de ustedes también. Y sobre la respuesta que se dio a Javier, Alfredo, Matías, quizá algo de Felipe y ahora último Juan Eduardo. Respecto a lo de Javiera, que decía que el banco podría tener más mandatos, en realidad técnicamente hay algo que se conoce como la ley de Tinbergen, que es un objetivo, un instrumento. Entonces, si uno busca buscar igualdad, entonces el banco debería estar dotado de cierto instrumento, de cierta herramienta para lograr eso. Y esa es la herramienta por excelencia en la política fiscal, sobre todo la redistribución impositiva. Ahí hay mucha evidencia de que en Chile es muy poco eficiente. Hay un paper de Eduardo Engel con Alex Galetovich al respecto, que el Gini cambia muy poco después de las transferencias del gobierno. Entonces, eso es lo que se está haciendo mal. Pero eso atribuirse al banco no es tan buena idea debido a que los instrumentos del banco también tienen su elemento de desigualdad. Por ejemplo, la tasa de interés, subir la tasa de interés del sistema financiero no afecta a todos por igual. La inflación tampoco afecta a todos por igual. El Banco Central también hace intervención en el mercado cambiario, que tampoco afectan a todos por igual. Hay otras cosas también, que los bancos centrales son más efectivos cuando tienen instrumentos que suena lógico, pero no es tan fácil darse cuenta cuando uno está pisando ese terreno, que cuando tiene más de un mandato, o mandato dual que se llama, como en el caso nuestro, que es de inflación y estabilidad financiera, mientras los mandatos no entren en conflicto, entonces se va a ser exitoso. Y esos mandatos pueden entrar en conflicto. Y si uno le agrega más mandatos, la probabilidad de entrar en conflicto entre ellos es súper alta. Uno podría controlar la inflación subiendo la tasa de interés, pero a la vez eso produce mayor desigualdad. Entonces quizás el banco no sea la institución para eso. El Fondo Monetario y el que se llama BIS, Bank for International Settlements, que es como un banco central de bancos centrales, han propuesto lo que se llama el Integrated Framework, que es decir, vamos a poner política financiera y política monetaria en el mismo framework. Y vamos a ver cómo eso resulta y sería bueno. Y no funciona en el caso de Chile, en el sentido de que mejor tener los objetivos separados con las herramientas separadas. Está bien que estén en la misma institución, pero que bueno que estén juntos, pero no revueltos. Ese es el mensaje. Respecto a lo que decía Alfredo, en el mundo hay bancos centrales y hay otras cosas que se llaman el Monetary Authority. Por ejemplo, Hong Kong tiene Monetary Authority, Singapur tiene Monetary Authority y Arabia Saudita tiene Monetary Authority, que no son autónomos, pero esos son, generalmente vienen de monarquía. O sea, Arabia Saudita también tiene un rey y lo que se da es una coincidencia muy beneficiosa, que es como una especie de dictador benevolente, digamos. Son gente que realmente están por su pueblo, digamos. Entonces son bien responsables por eso. O sea, Singapur, el de Hong Kong, porque depende de China, pero el de Singapur tiene la meta controlada porque es el mandato que le da, que llega de arriba, es casi un mandato divino, y funciona, pero en muy pocos casos. ¿Cuál es la clave de todo eso? Que ninguno financia el gobierno. Eso es toda la clave. Eso es toda la clave para controlar la inflación en ese caso. Da lo mismo que no sean independientes, que no sean autónomos.
porque los reyes dicen, no, tú no vas a imprimir billetes para financiarme a mí, sino que tú vas a hacer otras cosas. Respecto a lo que decía Matías hablaba de que cómo mutó de algo que podría ser ciudadano a algo que es técnico. En primer lugar, la Constitución hoy día, en el artículo 108-109, dice que el Banco Central es un organismo técnico, autónomo, de patrimonio propio y con duración indefinida. Entonces dice que es un organismo técnico. En ese sentido, uno no puede, en un sentido positivo, traer a cualquier persona. Lo que siempre dice, por ejemplo, Vittorio Corvo, expresidente del banco, dice, por sobre toda la política que ha rondado en el banco, lo primero es ser buen economista. Y eso ha pasado. ¿Por qué? Porque efectivamente es técnico. Ahora, sí tiene representación. Los consejeros llegan ahí, no llegan por casualidad, pasan todos por el Senado. Y los propone el Senado, los proponen los partidos y los votan en el Senado. Y quien decide que el presidente del Banco Central se elige el presidente de la República dentro de las personas que ya son consejeros. Entonces, si uno cree de que los consejeros no tienen representación ciudadana, es porque el Congreso entonces es el que la perdió, porque son ellos los que proponen los nombres y son los que votan, ¿ya? Pero es un organismo técnico porque está en la Constitución. Uno no puede llevar a alguien que no sea técnico, porque estaría siendo inconstitucional. Entonces, ese es el problema, que quizás los partidos no estén representando bien a la gente, pero y ese problema se hereda, se traspasa hacia el banco. Pero es el problema de baja representación de los partidos. Pero sí tienen, en principio sí tienen. O sea, eso puede ser parte de la crisis política. Lo que decía Felipe, que decía sobre por qué hay que fijarse también qué pasa con la política fiscal. Y es verdad, eso es lo que ha pasado y ha pesado en Sudamérica todo el tiempo, que es lo que se llama fiscal dominance. Y eso es grave. Lo que pasa es que en este problema, en este caso del coronavirus, no hay un trade-off entre política fiscal y política monetaria. El banco está preocupado de que el crédito fluya hacia las empresas y los hogares, y el gobierno está preocupado de sostener el ingreso de la familia. Por lo tanto, no hay un problema, no hay una contradicción entre ellos. Pero hay problemas en que sí habrían, o sea, hay casos en que sí habrían problemas. Y entonces ahí, por eso que es mejor que sea constitucional y no a nivel legal, para que el banco, en ese caso, hoy día no, pero en ese caso, el banco no financie el gobierno. Esa es toda la gracia. Ahora, pasó durante la pandemia que para aumentar el espacio de política, el banco se pasó a una reforma constitucional que permita al Banco Central comprar papeles en el mercado secundario que sean papeles fiscales. Y eso permite al Banco Central entregar el doble de plata hacia la economía que se entrega hacia los bancos, no hacia el gobierno, sino que se aceptan esos papeles como válidos. Antes el banco no podía comprar esos papeles en el mercado secundario, ahora sí. Y eso permite entregarle más plata a los bancos comerciales. Pero eso no tiene que ver con incentivar al gobierno a que emita bonos, porque puede ser de que si emite tanto, baja el precio y al final el banco no lo va a comprar tampoco. Entonces, no se da el caso de fiscal dominance, algo que ha pesado en Sudamérica desde los 70 hasta los 90, y después Chile se salió de eso. Entonces, gran parte de eso está ahí. Ahora, el mandato dice que puede financiar al Estado en caso de guerra. La discusión es en caso de guerra, o podría ser, ¿por qué no? Amenaza de esta, no es necesario que muera alguien para que el banco funcione, o en caso de guerra, o ¿por qué no en caso de pandemia, por ejemplo? Eso es un poquito más discutible de la excepción. Pero sí, esa interacción está muy regulada entre la política fiscal y la política monetaria. En el Banco of England, por ejemplo, Banco of England tiene mucha tradición de los monarcas y toda la cosa, y la meta de inflación da lo mismo en el fondo que fije la meta de inflación. Mientras se cumpla, da lo mismo. Y el número en sí da lo mismo, en realidad. El Banco Central fija 3% con un horizonte de 2 años, pensando que esa es la realidad chilena del mecanismo de transmisión de la política monetaria, se demora 2 años. Pero si no, el mercado se ajusta a eso. Y la meta es 3%. Pero da lo mismo si es 4 o si es 2. La gracia es que se cumpla. En Brasil, por ejemplo, es 4,5%. La gracia es que esté cerca de 4,5%. La FED tiene 2%. La gracia es que sea 2%. Si consistentemente es 3%,
no lo están haciendo bien. Pero si es 2 está bien. Ahora, si hubiesen dicho 3 y consistentemente es 3, está bien igual. O sea, la gracia es que nos pongamos de acuerdo en un número y que ese número se cumpla. Y lo otro que decía Juan Eduardo es que el banco sí tiene muchos canales de contacto con la gente. El banco es la institución autónoma que la pusimos ahí, que era el Poder Judicial, Ministerio Público, Tribunal Constitucional y Contraloría, y el banco. El banco ha entendido la autonomía como algo de más de proactividad que reactividad. Entonces el banco siempre ha tomado, hay un poquito más allá de la ley en cuanto a accountability, y la accountability a todo nivel. Entonces tiene relación con la ciudadanía, las universidades, cualquier persona puede visitar el edificio, ahora lo puede visitar virtualmente, pero sí ha tenido contacto, sí ha tratado de llegar, tiene 3 capas de comunicación para gente experta, para la gente que, no sé, tipo periodista, pero también para la gente de los hogares, digamos. Sobre todo en el informe de estabilidad financiera, que es como se ha dicho formalmente, que tu deuda no esté en el registrada, en el sistema financiero, no es un plus en tu crédito. O sea, hay algo de educación financiera que ha hecho el banco consistentemente también. Eso se pierde un poco, sobre todo con los tiempos que corren, pero sí hay, y eso ha permitido que a personas como más normales, digamos, valoren la autonomía. Eso tenía para comentar. Gracias, Carlos. Yo creo que es un... Sí. ¿no? Está diciendo la pega a nosotros los panelistas. No, pero Sí. encuentro bacán que esto sea justamente un espacio en donde desde los distintos expertise y conocimientos lo podamos poner sobre la mesa. Y creo que no solamente tu aporte, sino que el aporte de todos quienes están en este espacio ha sido fundamental. Pancho, ¿puedo Sí, tratar por de favor. empezar? Lara, adelante. Tratemos de ser breve para cerrar porque ya estamos como 40 minutos pasados de la hora de cierre. Estaba Sí. súper interesante la conversa, así que dale nomás. Oye. Primero, Carlos le puso contenido técnico a respuestas que yo trato de poner en términos vulgares, entonces él explicó económicamente el pastelero a tus pasteles o el futbolista que tenía que hacer todos los roles, y se agradece, Carlos. Efectivamente, o sea, eso siempre hay que tenerlo en mente. La dificultad de entregarle roles que no son propios del banco y asignarle responsabilidades que no son propios del banco, que está muy, muy en tapete. Ojo con eso. Hay candidatos presidenciales que lo están proponiendo, es complicado eso. Y voy a tratar de, para sintetizar, irme a la pregunta de Matías, que me interesa mucho porque fue uno de los motivos por los cuales nosotros iniciamos la causa, cuando salió el año pasado una serie de ataques del sector cercano a Carlos Ruiz, efectivamente, del dogma neoliberal del Banco Central, y ellos, como dice muy bien Juan Eduardo, cambiaron radicalmente la línea en discusión. Entonces todo lo que hemos hablado acá, que es más bien técnico, ellos lo cambian radicalmente de dónde discutir esto, ¿ya? De hecho, yo siento que hay un cierto desprecio a la técnica. Entonces, entramos en otros códigos de discusión, abiertamente. Entonces, cuesta mucho, y por 2 motivos cuesta mucho. Primer motivo, porque ellos representan mucho una generación que no vivió la inflación ni la crónica de Chile. O sea, yo lo he conversado cuando debatimos esto en distintos paneles, cuando nos toca un panel de gente mayor, y uno les explica, haciendo como un poco, tratando de presentar esta contraparte. Por ejemplo, nuestro panel de expertos, donde está en nuestro comité asesor, está Rodrigo Valdés, está Vittorio Corvo, está gente de ese tipo, y uno les trata de traspasar. Nosotros le mandamos los distintos contrapuntos, se los juntamos en la semana, como los tweets de contrapuntos que han habido de las contrapartes, y se los mandamos. Y para nosotros es súper importante porque es nuestra generación. O sea, la que está como en esta parada que me presenta Matías es nuestra generación. Y ellos la primera respuesta que dicen, estos cabritos que nunca han vivido tasa inflacionaria, entonces las menosprecian. O sea, es como su respuesta como de guata. Y como dijo muy bien Jorge, uno tiende se ve lo que estoy presentando en la foto, ¿no? Sí, se ¿No ve. se ve la foto? ¿No? Sí se ve. Sí se ve, sí se ve. Ya, bueno, esa foto, que es muy sencilla, es Ahora no. la inflación en Argentina. ¿Ahí sí?
Ahí sí. Ya. Como muy bien dijo Jorge, uno tiende a creer que nunca va a perder lo que ya obtuvo. Y en escenarios de institucionales como el chileno, el latinoamericano en general, se podría poner con varios ejemplos. El Banco Argentino era autónomo, dejó de serlo. Si bien, como muy bien dijo Felipe, no podemos otorgarle todo el tema del resultado inflacionario a la política monetaria. Obviamente hay temas institucionales y una serie de temas que sí influyen. No, es que todo es parte de un todo, o sea, independiente de que cada institución tenga su objetivo y su foco, todo es parte de un todo, y al mismo tiempo que yo digo, es como medio contradictorio, pero igual hay que entenderlo así. Si bien el banco no puede asumir toda la responsabilidad, todas las responsabilidades, también es parte de un contexto, o sea, evidentemente. Y el caso argentino es un ejemplo que los que estén acá, ojalá lo investiguen, porque perdió la autonomía y tuvo problemas inflacionarios importantes. Y por último, para entrar a la pregunta de Matías de los códigos, sí, es difícil entrar a los códigos de las lógicas opositoras del Frente Amplio. Yo los separaría como en dos grupos. Los que están como con la lógica de Mariana Mazzucato, que es como toda esta lógica economista moderna de que los bancos centrales como que hagan una política súper vanguardista, que ahí voy a decir por qué me parece que no conmuta tanto, y a la lógica más de convergencia social y de Carlos Ruiz, que es toda esta lógica antitécnica, que el Banco Central representa a la élite, y ahí tendríamos que entrar ya en códigos de Pierre Bourdieu y la sociología respecto a la reproducción de las clases dominantes, ¿ya? Que se escapa un poco del marco de la economía. Entonces, si vamos ahí, claro, evidentemente para ello iríamos al texto clave, que sería los herederos, que básicamente dice que las clases dominantes crean instituciones para reproducirse en la dominación. Y el Banco Central sería el ejemplo perfecto. O sea, todos los tipos que han estado a cargo del Banco Central son doctores en economía, que vienen de la élite, que no lo eligió nadie. O sea, como bien dijo Felipe, sí representan los poderes democráticos. Pero me estoy poniendo como en el discurso de ellos, que no lo eligió nadie, que no tienen representación popular, que no son representantes del pueblo y que tienen un poder que no se lo asignó nadie más que las élites para dominar. Ya, esa es la lógica como burda de esta lógica democratizante, ¿no es cierto? Que básicamente, como dije yo, tiene un desprecio hacia la técnica. Ya. ¿Cuál es mi respuesta a eso? Yo escribí una columna. El Banco Central, con todo eso, porque efectivamente, a ver, un doctor en economía en Chile tiene un 99% de probabilidad de venir el 5% más rico. Sí, eso es una realidad reproductiva de clase dominante chilena, pero que eso va mucho más allá del Banco Central. O sea, eso estaríamos entrando a todo un tema gigantesco, ¿ya? Es cierto. Pero el Banco Central, siendo una institución súper elitizante y todo eso, es una institución que no ha sido cuestionada. Que los mismos políticos que la desprecian, cuando se les ocurre la idea de fijarse el sueldo, dicen, ¿quién podría fijarlo? El Banco Central, porque ellos son serios. Que en 30 años, yo estuve buscando, no había una acusación pública de que tienen operadores políticos al interior de la institución. Que en 30 años nunca había una acusación pública de cuestionamiento al IMASEC que está el Banco Central. O sea, que los mismos tipos que lo cuestionan no son capaces de cuestionar sus resultados. Y como muy bien dijo Carlos, lo más importante, que se fija en una meta de 3% y es 2,87. Que se fija en una meta de 3% y es 3,1. O sea, ¿qué institución pública tiene un resultado tan cercano al objetivo que se planteó? O sea, evidentemente lo que pasa es que hay un desprecio a la técnica y estamos hablando de códigos distintos. Y en lo que sí proponemos nosotros es que el Banco Central, respetando su institucionalidad autónoma, incorpore ciertos códigos de la sociedad moderna. Sí, por ejemplo, que tenga una mujer siempre sentada. Hoy en día me van a decir, pero si hay una hoy, pero sí, pero durante 15 años en la foto no hubo ninguna mujer dentro de los 5 consejeros. O sea, tiene que incorporar elementos del siglo XXI, sí. El Banco Central chileno no puede seguir siendo un Banco Central noventero, sí. Pero eso es en forma, no o sea, eso es como, es un fondo, que una forma que repercute en el fondo, pero no está atacando las bases institucionales autónomas. Y esa yo creo que tiene que ser una respuesta que sí hay que darle. O sea, no podemos decir el Banco Central permanece como está y no se toca y punto. El Banco Central permanece como está en autonomía, sí. En lógica técnica, sí. Y esa es una disputa que vamos a tener con ellos, porque ellos desprecian la técnica. O sea, es una discusión que va a haber. Pero nosotros no podemos decir que despreciamos la técnica y para entrar en una discusión con ellos tipo sociológica, ¿ya?
Pero pese a todo lo anterior, sí pueden haber ciertas cosas que leernos a ir al Banco Central, como yo digo, presencia de mujeres de forma permanente y legal, y una serie de elementos que no atentan contra su autonomía, ¿ya? No sé, cuesta mucho dar la respuesta, Matías, porque es un tema súper largo y sería como para otro foro, pero claro, estamos hablando de códigos distintos, como dijo Juan Eduardo, entonces la respuesta a ello yo creo es que la institución sí igual tiene credibilidad ciudadana, y esa es la respuesta, o sea, que por más que ellos la desprecien y que digan todo eso, la gente en Chile confía en su moneda. Y lo voy a resumir con un solo ejemplo. Yo tengo un compañero argentino, cuando le dije que estaba en esta cosa, me dijo que a él cuando le sorprendió mucho cuando llegó a Chile un compañero de trabajo. Le sorprendió mucho que pasaba por el mismo kiosco y la primera semana la Coca-Cola estaba a 700, la segunda semana estaba a 700, la tercera semana estaba a 700 y cuando pasó al mes y estaba a 700, él dijo, no puedo creerlo. No puedo creerlo. O sea, ¿cómo la Coca-Cola sigue a 700? Evidentemente, eso es porque la gente le ha creído a la política monetaria chilena. El día que los agentes económicos le pierdan credibilidad a la política monetaria chilena, esa Coca-Cola no va a estar en 700. ¿Ya? Es muy difícil de pescar todas las ideas, pero traté de dar un par de conceptos como muy generales. No sé si es que algo puede. Ah, perfecto. Mil gracias, Andrés. Y bueno, agradecer a todos los que han participado, a todos, no solamente a todos los que han asistido y a todos los que han participado acá en la conversación con sus preguntas, con sus reflexiones. Y nada, esta es una conversación como para seguir teniéndola, ir entrando quizás haciéndole doble clic a cada uno de los puntos. Sé que quizás hay varias preguntas que quedaron por contestar, pero eso solamente da espacio para ir haciendo nuevas cosas. Así que bueno, Andrés, mil gracias por tu participación y bueno, mucha Gracias suerte a ti, Pancho. Agenda. Y quizás quiero cerrar nomás con tomándome de las palabras de Juan Eduardo, o de la reflexión que hacía Juan Eduardo de este día que, o sea, de la importancia quizás de revalorizar o resignificar las instituciones, en un contexto en el cual estamos viendo que muchas instituciones que han sido parte como del, no sé, que ha costado bastante construir, han entrado en un cuestionamiento muchas veces legítimo, muchas veces fundado, justamente como hacer un énfasis en no solamente preservar, sino que como resignificar el diseño institucional y resignificar la institucionalidad pública justamente en este proceso de conversación y de definiciones que vamos a tomar como país. Ahí, y ahí yo creo que todas las instituciones tienen algo que hacer al respecto. Tanto instituciones como que han hecho bien la pega como el Banco Central, como todo el resto. Y yo creo que y ahí también creo que hay mucho espacio justamente para generar aprendizaje cruzado de cosas que han hecho, por ejemplo, el Banco Central, que puedan servir para otras instituciones, o otras instituciones que quizás han ganado mucha legitimidad pública en el último tiempo. Quizás también hay ciertos elementos, o sea, de todas maneras hay ciertos elementos ahí que puedan ser útiles en el diseño institucional de otras instituciones, en particular aquellas que son eminentemente técnicas y que por tanto no necesariamente se mueven en un entorno de cercanía a la ciudadanía, pero que sin embargo cumplen un rol muy importante en el día a día de nuestro país. Con eso quiero cerrar, agradecerles a todos, a la María Paz por convocarnos hoy y seguirlos invitando a nuevos espacios de confluir justamente para ir conversando y abordando distintas perspectivas. Eso, pues buen fin de semana, que estén todos muy bien. Y bueno, vamos a subir esto en YouTube y en las redes sociales para que puedan ahí revisarlo, compartirlo y seguir teniendo estas conversaciones.